Desde el Centro de Futuro del Trabajo estudiamos como uno de los sectores que más demanda tiene, el ámbito logístico. Para ello hemos invitado y tenemos una agenda que estoy segura que a todos os va a apasionar, a los que estéis en streaming, a los que estéis conectados desde cualquier parte del mundo, a todas las personas que nos acompañan hoy. Hemos organizado una agenda para debatir, más allá de los datos que salen en el estudio, aquellas reflexiones sobre lo que están haciendo algunas de las empresas más relevantes en cuestiones de diversidad de género. Es nuestra responsabilidad desde la escuela y desde el Centro de Futuro del Trabajo orientar toda la empleabilidad de nuestros alumnos hacia aquellas competencias y funciones que tienen más demanda para los profesionales. Y según diferentes estudios que hemos realizado, todo el sector de logística y en cualquier empresa, todas las posiciones relacionadas con el ámbito logístico tienen muchísima demanda, con lo cual, primera llamada de atención a todo el talento, pero muy en específico hoy a las mujeres, para trabajar en el ámbito de la logística. El evento va a transcurrir haciendo primero una presentación del informe por parte de Elena Bulmer, que es directora del Máster en Supply Chain Management and Logistics y es docente de EAE, que va a presentarnos parte del estudio que hemos lanzado justo en este día, y asimismo Magalí Riera, directora académica de posgrado y docente en EAE, os van a presentar las principales claves del estudio que hemos realizado sobre liderazgo sostenible femenino en el sector de la logística. Muchísimas gracias, bienvenidos a este evento. Gracias. Primero quisiera felicitar a todas las chicas que tenemos aquí hoy. Enhorabuena y feliz Día Internacional de las Mujeres a todas. Sí, pues nuestro informe tiene que ver con, hemos analizado un concepto un poco nuevo, no nuevo, que tiene que ver con lo que es el liderazgo sostenible. Un liderazgo diferente, un liderazgo ágil, para decirlo de alguna forma. Y solamente os voy a presentar un poquito de lo que trata nuestro informe. Primero hablamos un poquito de lo que son los objetivos de desarrollo, sí, presentamos un poco el concepto de lo que es el liderazgo sostenible como tal.
Vemos que hay una necesidad de aumentar lo que es ese concepto de liderazgo y presencia de la mujer, ¿no? En empresas logísticas también. Analizamos el concepto y también, y seguimos a la próxima diapositiva. Presentaros un poquito los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fueron concebidos en el año 2012, si os suena, una conferencia que se llama Río +20, ¿sí? Son 17, el que está ligado a lo que es la equidad de género es el número 5, ¿sí? Y nosotros indagamos un poquito más en este quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible. En grandes líneas se desarrollaron a nivel de país con el objetivo de llegar a ese nivel de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Si analizamos un poquito el concepto de sostenibilidad, para dar una definición, ¿sí? Esta es para satisfacer lo que son las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, satisfaciendo, garantizando el equilibrio para el futuro para nuestros hijos y hijas. Entonces, esta definición salió de un informe que se llama el informe de Brundtland de 1987 y entonces, la próxima pregunta que podría surgir sería ¿por qué tenemos que implementar todo esto a nivel corporativo? ¿Por qué implementar la sostenibilidad? Y realmente vemos que al fin y al cabo podemos pensar que a nivel corporativo puede ser negativo. ¿Por qué cambiar nuestra forma de actuar? Si lo vemos en grandes líneas, hay múltiples ventajas. Por ejemplo, reducimos al fin y al cabo lo que es el impacto medioambiental, ¿sí? También lo que vemos es que al fin y al cabo generamos más beneficios económicos. ¿Y por qué? Porque las leyes están cambiando hacia la sostenibilidad. Si vamos con el flow, para decirlo de alguna forma, vamos a conseguir más inversionistas y más dinero. También vamos a mejorar, al fin y al cabo, nuestra marca, nuestra reputación, ¿no? Y si además lo incorporamos en nuestra estrategia, vamos a evadirnos de lo que es el famoso greenwashing. Y entonces, si vamos un poquito, si analizamos la presencia de la sostenibilidad en empresas, sí, el 80% de empresas españolas, según el Reputation Institute España, sí, tienen alguna estrategia de sostenibilidad en su core de negocio. Si vemos muchas empresas en el IBEX 35 también incorporan lo que son estrategias sostenibles. Y si entramos más, indagamos un poquito más, en 2016 había un 53% de las empresas que incorporaban lo que es la sostenibilidad en su core de negocio y en solamente 3 años esa cifra aumentó por un 10% al 66%. ¿Sí? Y el liderazgo sostenible. Si hablamos de liderazgo sostenible, quizás algunas de nosotras, la mayoría somos chicas aquí, seguramente que hemos trabajado en una empresa donde había una jerarquía, donde no había transversabilidad de alguna forma. ¿Y qué propone el liderazgo sostenible? En grandes líneas, lo que nos da es más agilidad, más flexibilidad, es un tipo de liderazgo más transversal, ¿sí? Realmente es flexible y lo que nos ayuda al fin y al cabo es adaptarnos al cambio. Las empresas realmente hoy en día están cambiando continuamente y lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es adaptarnos continuamente, ¿ya? Y si somos ese tipo de líder o de líderes femeninas, para decirlo de alguna forma, podemos aumentar y crecer en empresas, cuidar de nuestros trabajadores, ¿sí? Y llegar un poquito más al éxito, yo diría, ¿vale? Luego, ¿en qué se basa el liderazgo sostenible? Nos basamos en los 3 pilares de la sostenibilidad. ¿Cuáles son? Lo económico, lo social y lo medioambiental, ¿sí?
Como hemos visto en la diapositiva anterior, hay diferentes definiciones de lo que es el concepto de liderazgo sostenible, ¿sí? Y solamente destacar un contexto, un framework, presentados por dos autores que son Hargreaves and Fink, ¿sí? ¿Qué nos dice? Básicamente, se fundamentan en 7 pilares, que son el desarrollo, mantener el aprendizaje continuo en empresas, ¿sí? Asegurar los logros en el futuro para el liderazgo sostenible, sostenibilidad, ¿sí? En el futuro a largo plazo. Entonces, no solamente son los beneficios de hoy, tenemos que mirar hasta los beneficios del futuro. Y si vamos hacia la definición que vimos antes de la 1987 de asegurar lo que es el futuro de los recursos, por ejemplo, para nuestros hijos, sí, hablamos de largo plazo, ¿ya? ¿Okay? Luego, comunicar esa información, ser transparentes, ¿vale? Está muy bien siempre tener información en el bolsillo, sí, el poder, la información, conocimientos, es poder a veces, ¿sí? Pero mejor ser transparentes. También nos centramos en la justicia social, ¿sí? Y también debemos de alimentar todo el tema de recursos humanos. Y eso es cuidar de nuestro personal, ¿sí? Y también, claro, medio sostenibilidad económica, claro, tenemos que ganar dinero, evidentemente. Si no ganamos dinero, no sobrevivimos, ¿no? Como empresas. Es lo social, cuidamos de nuestros trabajadores y si no hay recursos con los cuales podemos trabajar, también el medio ambiente, ¿vale? Entonces son los 3 pilares que realmente tenemos que trabajar, tienen que trabajar juntos. Aplicando todo lo expuesto al mundo empresarial y ya entrando a analizar un poco más el liderazgo femenino en el mundo corporativo, podemos observar que se necesita lograr la igualdad de género para poder desarrollar correctamente estos objetivos que se han descrito anteriormente. Si podéis observar en las gráficas de la pantalla, hay un aumento de los cargos directivos en los últimos 10 años en prácticamente todos los países de la Unión Europea. Destacan, digamos, como positivos países como Bulgaria, Lituania, en los que el porcentaje de mujeres en cargos de responsabilidad ha ido en aumento, sobre todo en los últimos años. A lo mejor nos choca aquí la posición de España, que está por debajo de la media europea, un poquito por debajo, y casos como el de Luxemburgo o el de Países Bajos, que todavía están un poco por debajo de España incluso. Entrando en analizar el número, ¿no?, de trabajadoras que hay en el sector que estamos estudiando, el sector de la logística, tenemos que ver que el porcentaje de mujeres no es alto. Normalmente la masa de mujeres, la masa de trabajadoras en los sectores se mueve todavía en ámbitos como el sector de la sanidad, de la educación, otros servicios. En el sector logístico todavía el porcentaje de las mismas es bastante inferior al de los hombres, actualizada la gráfica al año 2020. Entrando ya en el análisis de este liderazgo femenino en el sector logístico en concreto, queremos exponer lo que se ve a continuación. Hubo un aumento en los cargos, de diferentes cargos de manager en el sector logístico en los últimos años. No obstante, en el 2020 sí que sorprende que solo en los más altos cargos de empresas logísticas ha seguido habiendo un aumento del porcentaje de mujeres. En el resto o se ha mantenido o incluso ha bajado en la mayoría de los casos, ¿vale? Por lo tanto, la posición de la mujer en este sector todavía está en desigualdad, digamos, porcentual respecto de los hombres. Aquí lo reafirmamos indicando que dentro del porcentaje, del escaso porcentaje del 34% de managers que hay mujeres en España, solo un 8,4% de estas managers se encuentran en el sector logístico, en cualquier cargo de dirección o otro cargo intermedio de responsabilidad. Hablando de algún caso específico de liderazgo, queremos destacar los dos siguientes, ¿vale? El liderazgo femenino en la zona franca
donde se está luchando claramente para que la mujer se encuentre en términos de igualdad, vaya sumando posiciones en este sentido y gane un poco más de terreno en el ámbito de la dirección, aprovechando esta cuarta revolución industrial, esta industria 4.0. Y el liderazgo femenino en el sector portuario, donde se ha visto necesario porque solo un 2% de los trabajadores del ámbito son mujeres. Entonces tenemos varias asociaciones que están luchando para que las mismas puedan ocupar también puestos de responsabilidad en función, evidentemente, de las aptitudes y habilidades de cada una de ellas. Vamos a indicar algunos resultados preliminares de un estudio que estamos trabajando, la profesora Elena Bulmer, la profesora Raquel Rodríguez y yo misma, sobre el liderazgo sostenible en ese ámbito, en el ámbito del sector logístico. Aplicando la teoría de Berger, hablamos o trabajamos la aplicación del liderazgo de las langostas y del liderazgo de las abejas, entendido el primero por aquel liderazgo de suma cero, en el que lo que gana uno pierde el otro. Entonces, lo que valoramos en este caso son básicamente la ganancia de beneficios, sea cual sea el coste. En cambio, en el liderazgo de las abejas, el que tratamos de trabajar aquí a través del liderazgo sostenible, es el liderazgo que tiene en cuenta aspectos sociales, que se interesa por las partes y que suma todo eso para alcanzar beneficios para todos los participantes, digamos, en el juego de estos roles. Por lo tanto, el liderazgo sostenible va más allá que la simple toma de decisiones, como aquí indicamos, y requiere evidentemente un enfoque sistemático y transversal. Para poder analizar y ver cuál es la situación actual de este liderazgo sostenible en las empresas del sector logístico, se han encuestado a 24 directivas o responsables que han aportado su visión en este sentido. Se ha realizado a través de un cuestionario, evidentemente aprovechando la situación, hemos tenido que hacerla online, y nos han contestado a una serie de 58 preguntas que hemos clasificado entre indicativos de liderazgo sostenible o no sostenible. Dentro de esta clasificación profundizábamos en 3 categorías en función de si estaban más o menos arraigados a la cultura empresarial de la compañía, y 4 subcategorías que nos indicaban cómo actúa la compañía en desarrollo profesional, en costos de gestión, en responsabilidad social corporativa y en liderazgo innovador. Tras todo ello, podemos concluir lo siguiente, brevemente. Primero que tenemos que todavía hay mucho trabajo por hacer. Sí, tenemos que seguir trabajando en promoviendo lo que es un liderazgo sostenible, especialmente en el sector logístico, que hay muy poquitas, ¿sí? Y tenemos un montón de chicas en el máster y por favor, subir ese porcentaje, ¿sí? De mujeres directivas en logística. Y básicamente en grandes líneas, lo que tenemos que hacer, sí, es realmente de promover ese liderazgo innovador y que sea más visible, sí, y realmente seguir promoviéndolo. Otra de las ideas que hemos podido constatar es que, como así también lo hace la multiculturalidad y la transversalidad en las empresas, el hecho de que se cuente con directivas mujeres también enriquece y aumenta en perspectiva el porcentaje de beneficios de la misma. Pues muchísimas gracias. Yo como conclusión, no sé qué os parecerá a vosotros, pero yo como conclusión me quedo con que hay muchísimas oportunidades en un ámbito. Tengo un buen amigo que me dice que es del género masculino, que me dice, Pilar, dice, tú ahora lo tienes muy fácil. Dice, porque hay muchísimas más oportunidades para mujeres o para hombres. ¿Y sabéis qué le digo? Digo, no hay muchísimas más oportunidades para mujeres o para hombres. Hay muchísimas oportunidades para todas las personas que sepamos ver dónde están esas oportunidades. Y aquí sí que quiero hacer un pequeño hincapié sobre algo que, en base a toda mi experiencia profesional y a todo lo que hemos podido observar en la escuela, que quizás algo que falta a las mujeres, y os miro a las que tengo aquí cara a cara, pero también os miro a todos los que nos seguís online, es la parte de ambición profesional y de realmente focalizarnos aquellas posiciones,
aquellos sectores que son los que están generando más negocio. Seguimos con unos déficits de mujeres, nos lo contará seguramente Joaquín o saldrá, unos déficits grandes de mujeres, de niñas en posiciones STEM, que es donde en posiciones relacionadas con el ámbito de la tecnología, y tenemos que ir con ambición. No perdáis nunca la ambición, no perdáis la ambición y no perdáis el foco, porque esas serán las dos palancas que hagan que el liderazgo sea un liderazgo sostenible. Yo, si me permiten, lo del adjetivo femenino me sobra del estudio, pero creo que el liderazgo tiene que ser sostenible. El liderazgo va vinculado a algo que es la capacidad de transformar la sociedad. Y la capacidad de transformar la sociedad, creo que la mitad del género que hay en la humanidad tenemos muchas cosas que decir, una visión muy diferente que aportar, pero sobre todo con esa parte de ambición y de foco en aquello que tiene más posibilidades. Muchísimas gracias, Magalí, Elena, por la presentación de este maravilloso estudio. Estará disponible en nuestra web, en EAE Business School, y damos paso ahora a la mesa redonda, que va a ser una mesa redonda híbrida Madrid y Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, doy paso ahora a para hablar de estos temas. Sabéis que en la escuela nos gusta el enfoque teórico a partir de un estudio, pero sobre todo un enfoque práctico. Y para un enfoque práctico de qué están realizando las empresas a nivel de diversidad de género, pues hemos reunido a un panel híbrido, porque van a estar 2 personas aquí en Madrid y 2 personas en Barcelona, que desde su experiencia nos van a contar 3 cosas que yo creo que son muy relevantes. Desde sus empresas, ¿qué están haciendo? ¿Por qué valora el negocio la diversidad de género? Y luego la que para mí me parece más fascinante, que es qué retos tienen. Hay muchas empresas que ya han conseguido a nivel de muchos puestos la diversidad de género, pero ¿qué retos tienen? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es estratégico para el negocio? Y seguramente por qué sea también sostenible. Para la mesa voy a llamar aquí en Madrid a Nuria Wix y a Joaquín Ormachea, y en Barcelona Tenzul Zamora y Eva Aurín. Bueno, esto es, si estuviéramos en un presencial, vamos a darles un aplauso, por favor, de ánimo. A Barcelona también. Muchísimas gracias. Es la primera vez que modero una mesa híbrida, virtual, presencial, así que ahí en Barcelona un placer saludaros. Espero que vaya bien este turno de preguntas. Os presento brevemente. Me digo con eco. Sí. Nuria Wix es Global B2C CRM Specialist en BP y presidenta de Alumni EAE, con lo cual nos hace de verdad especial ilusión. Joaquín Ormachea es director de talento y diversidad en Repsol. Y aquí un inciso, porque creo, Joaquín, que vas a ser este día de los pocos hombres que te hayan invitado a una mesa redonda para hablar de diversidad. Porque además cuando hablé con Repsol, con quien sabéis que tenemos mucha relación, dije, quiero que venga un género distinto al que tenemos, porque creo que el conseguir impactar y cambiar el mundo no lo tenemos que hacer solo las mujeres, sino que lo tenemos que hacer juntos para conseguir resultados. Tenemos que aprender mucho, pero mucho, mucho de cómo lo habéis hecho, con lo cual, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa, que en este caso vas a estar en minoría, pero muchísimas gracias. Y allí en Barcelona tenemos a Tenzul Zamora, que es alumna nuestra también, y Communication and Digital Ecosystem at Suez España y director de Crowns Project, y a Eva Aurín, que es Head of Innovation and eHealth en Hospital Universitari de Vall d'Hebron. Bienvenidas allí desde Barcelona, con la cercanía que nos da los medios digitales, y será un placer. Yo, sin más dilación,
voy a lanzar las preguntas a la mesa redonda. Si os parece, vamos contestando por orden Madrid-Barcelona y vamos haciendo así la mesa. La primera pregunta es, ¿por qué es importante para vuestra empresa la diversidad de género y sobre todo para la empresa y para el negocio? Bueno, ya ahí empiezo yo. Buenas tardes a todos. Y voy a hablar desde el punto de vista de marketing, que es mi área de experiencia. Lo primero es porque tiene sentido, porque en un mundo que cada vez es más global y que tenemos que desarrollar productos, tienes que traer distintos ángulos y diferentes puntos de vista para poder desarrollar algo que funcione. Si solo tienes un sesgo y solo trabajas en un punto, pues no desarrollas un producto que funcione para todos, ¿no? Entonces, lo primero es porque tiene sentido y después se han hecho estudios, y hay un estudio de McKinsey que además se actualizó en el 2018, donde te explica con razón científica cómo crea mucho más valor una empresa que es diversa en género, y no solo en diversa en género, sino en cultura y en etnias, ¿no? Aplicaban hasta un 27%, crece en valor una empresa por la diversidad de género y llega hasta un 33% si además incluimos toda la diversidad en todo su amplio espectro. Hay que hacerlo porque está demostrado que es para el bien del negocio, que funciona bien para las empresas y que además, si queremos tener una empresa con escala global, es lo que tenemos que hacer. Nosotros en BP, que podemos trabajar desde cualquier sitio del mundo, pues tratamos de garantizar que esto ocurra. Joaquín, en Repsol, que además me consta, sabéis que la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Me consta que desde Repsol tenéis una de las mejores prácticas en diversidad de género, aparentemente en un sector que no es muy llamativo para las mujeres. Entonces, me encantará que nos compartas tu opinión. Sí, en Repsol hay un convencimiento total de que es un generador de valor. Es un coste de oportunidad que no nos podemos permitir. Y con el mismo principio que ha mencionado Nuria, la innovación, cuando se juntan dos formas diferentes de ver un mismo problema, es cuando surge la innovación, surge el avance, surge la transformación. Y en una compañía que está en un proceso de transición energética, la igualdad de género es un factor fundamental. Así que ese es un elemento esencial para nosotros. Genial. Joaquín ha apuntado un libro que me estoy leyendo, que hago el inciso y os recomiendo muchísimo, que es de Bill Gates, que es sobre el desastre climático, la transición energética sobre la que habla Joaquín. Ahí es donde tenemos que ir todos, no solamente hombres y mujeres, porque estamos en un cambio del modelo energético que se tiene que producir a emisiones cero y entonces ahí hay una grandísima oportunidad, no solamente para las mujeres, sino para todos, de reconvertir profesiones tradicionales. Vamos a dar paso a Barcelona. Tenzul, por favor. Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho, ¿no? Al final, todo lo que sea potenciar la diversidad de género aporta innovación. Si aporta innovación también se ha visto no solo en los estudios de McKinsey, en otros estudios como Harvard Business Review, que fomenta también unos mayores resultados, un mayor engagement también con los públicos internos y un mejor posicionamiento de marca, ¿no? Fenomenal. Eva. Es que el por qué es importante, yo creo que es que no hay ni que planteárselo, es que es necesario sí o sí. Es decir, y más en mi posición en innovación y en un hospital, nos encontramos día a día con muchísimos problemas complejos, ya no contamos ya lo de la pandemia porque ya estamos cansados, pero el tener diferentes visiones, porque pensamos muy diferente muchas veces, entonces el tener diferentes visiones, ya no solamente hombre-mujer, sino al final yo voy un poco más allá, la multidisciplinaridad. Ante un problema, todos los puntos de vista aportan y se ha demostrado que ante una crisis debemos de participar tanto hombres como mujeres de la misma manera, porque es que si no te quedas a mitad de la solución. Eso está, vamos, en un hospital que estás atendiendo tanto hombres como mujeres, tienes que tener, por supuestísimo, las dos visiones. Voy a hacer, los que me conocéis ya sabéis que me gusta salirme del guión, entonces les voy a hacer una pregunta, me están ya mirando preocupados, pero les voy a hacer una pregunta que creo que es bastante relevante, porque creo que todas
somos mujeres y nos decimos, vale, sí, tiene sentido para el negocio que haya más mujeres en comité de dirección. Fijaros algunos datos que han salido en el informe que a mí no dejan de sorprenderme, como que en el área de logística solamente un 34% de mujeres, que ya es bastante, o sea, ya es bastante en comités de dirección, pero en el área logística se sitúa por debajo del 25%. Nos han dicho representantes de 4 grandes empresas que es importante para el negocio, que es estratégico, evidentemente, tener una mirada diversa. ¿Por qué? Porque nuestro cliente final es diverso, quien nos va a comprar es diverso, con lo cual mejor tener esa perspectiva. Si es así, si la diversidad de género lo tenemos en todos los informes de sostenibilidad, de RSC, que genera valor, que genera innovación, que no hay que planteárselo, como decíais allí en Barcelona. Vale, ahora mi pregunta es, ¿por qué llevamos 5 años sin que se produzcan estos grandes avances? O sea, ¿por qué creéis? ¿Es un tema de las mujeres, es un tema de la sociedad, es un tema de las empresas? ¿Sentís que hay todavía, aunque no haya una discriminación real, hay ciertas reticencias? ¿Por qué no hay ese avance a que haya unos comités más diversos? No solamente de género, aquí estamos por género hoy, pero de edad, de cultural. ¿Por qué creéis que no pasa? Bueno, yo creo que es un camino, ¿no? No es algo que puedas cambiar en el corto plazo, porque, por ejemplo, no sé cómo será en Repsol, pero en BP, por ejemplo, se ha identificado que hasta cierto nivel hay 50 y 50, y llega un momento que el nuevo directivo, ocurre antes, cuando accedes al primer mando intermedio, que ahí es donde se hace el sesgo. Entonces tienes que atacarlo allí, hasta que esos puestos lleguen arriba a puestos de dirección, pues es verdad que hay un camino. Lo importante es que las empresas no se rindan. Por ejemplo, en BP es verdad que si ves, para hacer un sector industrial, que es un sector, cuando juntas todos los negocios, tenemos de senior leaders, creo que lo busqué y tenemos casi un 30%, y de group leaders, que son los super jefes, un 25%, y tienen una ambición de un 35%, es que está muy lejos de ser un objetivo, o sea, que prácticamente es inaceptable, pero es que para llegar a 50 tienes que pasar por 40, ¿sabes? Entonces yo creo que es un poco. Y luego, sí es verdad que todo el tema de conciliación, de ajustarlo todo, pues también tiene que haber hay un momento que además ocurre antes, que es cuando la mujer de alguna manera puede parar el ritmo comparado con otros, y eso es lo que hay que facilitar que no ocurra. Y por eso todas estas empresas tienen todas estas filosofías de conciliación, de trabajo remoto, para poderlo conseguir. Pero ¿cómo lo veis en Repsol? Para nosotros, uno de los factores que existe lo llamamos sesgos inconscientes. Sí. Y son sesgos que pensamos que no están en nosotros, pero que están. Y es curioso, nosotros en la última encuesta de cultura que hicimos una pregunta, que era, ¿la diversidad y la inclusión es considerada como una ventaja competitiva? Y cuando las personas se autoevaluaban, decían, sí, yo considero que la diversidad y la inclusión es un elemento de ventaja competitiva. Cuando los equipos valoraban al líder que había respondido eso, no lo valoraban igualmente. Y es porque hay sesgos inconscientes. Uno siempre piensa que es mejor de lo que es en ese elemento. Y nosotros hacemos formación en sesgos inconscientes. Hay gente que nos dice, oye, yo lo he visto y me he dado cuenta que los tengo, pensaba que no los tenía, que no tenía ningún sesgo. Ahora, por ejemplo, Pilar, has hecho una mención de, ahora va a haber más oportunidades para los hombres que para las mujeres. Y yo siempre respondo lo mismo, no es una ecuación cero, no es una ecuación de resultado cero. Si hubiera más mujeres, se generaría más valor, que generaría más riqueza, que generaría más empleo, que generaría más empleos para los hombres. Eso es un elemento, pero algunos ven, oye, ahora no va a haber oportunidades para los hombres, va a haber más si hubiera más mujeres. Entonces esos son sesgos ahí que están existentes, que tenemos ciertos miedos, y luego hay elementos también que se hacen que hay que cuidar y que muchas veces te sorprenden. Por ejemplo, a nosotros nos han dicho, tras un análisis que hemos hecho, han dicho que ciertas vacantes, cuando las publicas, generan más postulantes hombres que mujeres, en función de la terminología que utilices. Por ejemplo, cuando es maximalista, se requiere un experto, se requieren 15 años de experiencia, se requieren, por alguna razón, las mujeres a veces no se ven
como lo ven y dicen, jo, pues yo no encajo aquí. Y hombres que igual tienen menos empaque, se presentan con toda la artillería. Y entonces nos han dicho, intentar no utilizar maximalismos en ese tipo de conversación. Son sesgos inconscientes que hay que tener siempre presentes y que hay que ir cuidando. Sí, yo os invito a buscar algún test de sesgo inconsciente, porque os sorprenderéis, no lo tienes que contestar a nadie, lo tienes que ver y ver lo que has pensado, y dices, ostras, sí existe, ¿no? Es como... Genial. Sí. Por allí, por Barcelona, ¿cómo veis Bueno, este tema? yo- ¿Por qué las mujeres no llegamos? ¿Sesgos inconscientes? ¿Parte de una base de edad que nos impide subir? Yo aquí me gustaría puntualizar dos cosas. Una cosa es la fotografía de la empresa. Muchas veces trabajamos este tipo de iniciativas y yo he detectado que falta tener una fotografía real de dónde está la empresa respecto a los objetivos que quiere asumir. Si no tenemos una fotografía de dónde estamos, qué es lo que opinan nuestros trabajadores, un análisis real de nuestra foto actual, es más difícil llegar a esos objetivos que queremos asumir de tu carrera profesional. Y sí que encuentro esa sensación de bloqueo de muchas jóvenes cuando están en los primeros años de universidad, que tienen como más respeto no solo a crecer, sino a cómo hacer ese crecimiento. Al final, carreras como logística, carreras como financiero, carreras como operaciones, son carreras que luego van a tener mucho peso en lo que es en los consejos de administración, incluso lo que va a ser siendo un CEO. Hay estudios que demuestran que es más fácil que una persona que salga de operaciones o que salga de comercial acabe subiendo. Entonces, es importante lo que hablábamos de la ambición que deberíamos de tener, sobre todo en las nuevas generaciones, y también un poco el trabajo de mentoría de esas mujeres y de esos hombres que ya están en el camino para empujar y apoyar un poco a que las nuevas generaciones estén preparadas y se sientan empoderadas, ¿no?, para llegar ahí. Yo continúo, es que os perdemos un poco el sonido. Creo que realmente hay muchos sesgos todavía y es un tema cultural, pero ya no solamente del hombre, sino más bien nuestro. Es lo que decía, es nosotros nos ponemos las trabas y si nos pasa algo porque lo hemos luchado, aún decimos qué suerte tengo, cómo he tenido la suerte que se fijen en mí. Cuando si fuera un hombre, quizás dirías que me lo merezco, ¿no? Realmente nosotras tenemos que hacer un trabajo de creérnoslo más, que al final tenemos el potencial y por qué no, si hemos luchado lo mismo que el resto. Y creo que es muy importante también la formación, pero pensemos que tenemos que empezar a cambiar la manera de formar. A la gente no se le puede formar en que tiene que haber unas cuotas, en la típica formación de antes, sino, por ejemplo, yo que estoy en innovación y que estoy mirando maneras de formar al personal de otra manera, sobre todo, por ejemplo, para dar malas noticias y demás, con herramientas como, por ejemplo, la realidad virtual, que te puedes poner en el pellejo de una mujer cuando va a una entrevista o en cualquier situación. Y yo creo que así también, desde el punto de vista del hombre, también verían qué sentimos, qué no sentimos, cuál es la situación en la que nos estamos encontrando. Y al revés, ¿no? Como mujer también ponernos el papel del hombre cuando realmente parece tan seguro y a lo mejor tiene los mismos miedos que nosotros. Yo creo que esto también nos haría ganar más confianza, porque tenemos el potencial, pero nos falta este siguiente paso y tener esa confianza para decir, pues sí, pues yo puedo y voy a por ello, ¿no? Que parece que sea una cosa extraordinaria, pero no lo es. Pero yo creo que es eso, mucho tema cultural y que queda todavía mucho trabajo. Y no sea solo poner, sí, en mi empresa estamos haciendo esto, tengo un plan de igualdad, no, sino que realmente los que lo ponen se lo crean porque lo sienten, no porque realmente todas las empresas lo tienen que tener. Y yo creo que ahí está también la diferencia. Propósito. Realmente yo creo que han sacado las partes que son fundamentales. Os voy a contar una anécdota. Yo soy de una provincia, de una capital que es muy poco conocida, que es Palencia con P. Es decir, un sitio pequeño. No es Madrid, no es un sitio grande, no es una ciudad grande, pero yo creo que puede ser la circunstancia de muchas de las personas que me estáis escuchando.
Mi abuela, a la que quería mucho y era una mujer estupenda, jamás en la vida viajó sola. Bueno, sola por supuesto que no, y bueno, mi abuelo la ayudaba mucho, pero no viajó. Si a mí ahora mi abuela me viera viajando sola a Lima, a cualquier sitio, cogiéndome un tren, una maleta, yo sola, me hubiera dicho ahora, yo creo que hubiera estado súper orgullosa de mí. ¿Por qué? Porque es esa parte de ambición que os decía antes. Es que para impactar, para cambiar el mundo, hay que trabajar. Y hay que trabajar mucho. Y ahora veremos eso cómo lo encajamos con el tema de la conciliación, que me parece que el tema de la conciliación se lleva demasiado sobre la mujer y no sobre el hombre. Pero hay que trabajar y hay que estar dispuesto a cogerse una maleta solo, pero claro, solamente han sido 2 generaciones, fijaros, la de mi abuela y la mía, la de mi madre en el medio. Nos hacen falta referentes. Habéis sacado temas súper importantes. El tema de los sesgos. En transporte, hay un número bajísimo de mujeres trabajando en transporte, porque claro, transporte no solamente son los puestos glamurosos de oficina, transporte es la gente que coge y carga y descarga, que además es una de las posiciones más demandadas. Claro, me veis a mí con, bueno, aunque soy delgada tengo fuerza, pero muchas mujeres piensan, no, yo eso, ¿cómo me voy a dedicar a una profesión de hombre? ¿O cómo voy a yo a cargar? ¿O cómo voy a trabajar por la noche? Porque muchas mujeres no pueden trabajar en la noche. Claro, la parte de logística exige que la mayoría de las rutas ahora, y más con el tema de COVID-19, sea por la noche. El tema de los sesgos inconscientes es importantísimo, empezar a quitarlos desde pequeños. El tema de hacer una fotografía real de lo que sucede en las empresas, lo habéis comentado ahí en Barcelona. Muchas veces fallamos porque no tenemos una foto. Creo que a nivel en las grandes empresas, aunque España es un país de pymes y eso es otro mundo, pero las grandes empresas hasta niveles intermedios se ha conseguido más o menos esa paridad, ¿no? Y es lo que dices tú, Nuria, seguiremos llegando. Pero creo que lo comentabas tú, Eva, tenemos las propias mujeres que dejarnos de poner trabas, es decir, salir a comer, bueno, cuando se podía o se va a poder salir a comer o salir a cenar, creo que es un tema imprescindible para el negocio, imprescindible porque se generan vínculos, se generan otro tipo de asociaciones que son muchas veces nuestros sesgos de mujeres. ¿Cómo me voy a ir a cenar? ¿O cómo voy a ir a una comida? ¿O cómo voy a ir a una determinada reunión? ¿No? Entonces tenemos que empezar a ir rompiendo esos temas. Me gustaría hacerles otra pregunta, si os parece empezamos por Barcelona. ¿Qué retos veis? Aunque lo hemos ido apuntando, ¿qué retos veis? Nosotros desde la escuela que lanzamos, como os he dicho, el Centro del Futuro del Trabajo, claro, vemos que el trabajo se está transformando muchísimo, más quizás desde la parte de funciones o de posibles trabajos que va a haber, pero sobre todo a nivel de competencias está cambiando muchísimo, pues desde no se necesitan personas con capacidad de pensamiento analítico, se necesitan personas con capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Esa parte de retos, ¿cómo la veis vosotros para la diversidad de género? ¿Barcelona? Bueno, yo os voy a dar un punto de vista quizás que se sale un poco de la mujer directiva y de altos cargos, porque hace un mes estuve teniendo una conversación con nuestra responsable de atención al usuario y una cosa que no me había planteado nunca, ¿no? Lo que es la medicina realmente de la mujer, no la ginecología, no, sino, por ejemplo, a ti te da un infarto como mujer y tu síntoma no es el brazo, es dolor de estómago. En cambio, tú vas a urgencias y si no tienes dolor de brazo, pues te dicen vete para casa, son los nervios, ¿no? Es decir, que tenemos que dar un vuelco tan grande a ver que realmente somos diferentes, para lo bueno y para lo malo, y realmente ponernos en los dos puntos de vista. En el caso de la sanidad, lo digo porque es el que estoy viviendo yo más día a día, realmente no estamos pensando en las mujeres. Cuando, pues esto, síntomas de... Todos son enfermedades de hombres y muchos de los síntomas que tenemos las mujeres no tienen nada que ver. Y no soy la primera mujer que la envían a casa
pues porque piensa que es estrés y realmente le estaba dando un infarto, ¿no? O sea, hay un trabajo detrás, ya no solamente de ver hacia la mujer directiva, que sí, que esto seguramente mi compañera lo comentará mejor, sino desde este punto que lo quería lanzar porque es una cosa que no se suele pensar y que yo creo que hay mucho que darle vueltas también en ver que hay otros puntos de vista, y, por ejemplo, en la sanidad, y que aquí hay un reto muy grande, y creo que al final es parte del reto general, de que somos diferentes, que nos complementemos y que trabajemos juntos, ¿no? Yo, en línea con lo que comenta Eva, veo un reto que es la interseccionalidad, es decir, darnos cuenta que como mujeres tenemos una lucha, pero que luego como mujeres las hay que somos madres, las hay que no, las hay que tenemos un perfil racializado, las hay que no, estamos en diferentes sectores con lo que eso implica, y entonces a la hora de avanzar, y ser más inclusivos, y en esa inclusión, como bien hemos comentado antes, tener más aliados y contar con los hombres, ¿no? El hecho de que hoy tengamos una participación, que mañana sean 2 personas, hombres, las que estemos aquí, ¿no? Y luego el otro reto que veo es la educación. Es decir, se sabe que a partir de los 4 años ya incorporamos estos sesgos. Hay estudios que dicen que esto es así. Entonces, ¿qué podemos hacer para que con 4 años una persona que no tiene sesgos no los vaya incorporando? ¿Y qué podemos hacer para que esa persona que con 18 años tiene que elegir una carrera no deje de elegir STEM porque sienta que hay una barrera que es más cultural que real suya, ¿no? Yo creo que esos son retos a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Madrid, retos que tenéis, ¿qué falta, aparte de todo lo que han comentado? En tema del ámbito corporativo, yo ahí vuelvo a estar con Joaquín, los sesgos son imprescindibles que se quiten, pero que se quiten de una manera objetiva, porque muchas veces es que te han dado el puesto porque eres chica, o es que tal. Entonces lo que hay que garantizar es que ese sesgo se reduzca en las personas que ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizas que los paneles de selección tengan candidatos diversos y que los que seleccionen sean seleccionadores diversos? Para garantizar que ese sesgo, porque cuando empiezas a ver si el panel es diverso, vas a escoger el mejor. Porque no tienes un objetivo de escoger una chica o un chico, vas a escoger el mejor, pero necesitas que el panel lo sea. Por ejemplo, yo ahora voy a estar en un par de semanas en uno de Australia, que me han pedido, mira, como eres especialista en este tema, ve y participa. Entonces, ¿cómo tratas de garantizar que ese sesgo se rompe teniendo paneles diversos de candidatos y incorporando el talento sin género, ¿no? Más que hacer políticas de este tipo. Hay algo que habéis mencionado muy interesante. Para nosotros, que buscamos siempre paridad en la selección, nosotros ya en el plan de sostenibilidad tenemos paridad en la contratación. Y hay una conexión necesaria entre educación y empresa, de tal manera que eso pueda suceder. En carreras universitarias, a pesar de que hay menos STEM que hombres, una compañía como Repsol, que es un empleador premium, tiene esa posibilidad. Pero en FP dual, en formación profesional dual, que cada vez va a ser más prevalente, todavía cuesta mucho. Es muy pocas mujeres. Entonces hace falta esa conexión entre empresa y educación para que eso suceda. Hace poco nosotros hemos firmado un acuerdo con el Ministerio de Educación que se llama Niñas en Pie de Ciencia para tratar de fomentar esos elementos. Por ejemplo, estamos analizando ahora una posibilidad de hacer mentoring de nuestras mujeres STEM con estudiantes de carreras STEM para romper esa barrera, ese sentimiento, animarlas a seguir en la carrera y a postularse a grandes compañías, seguir su carrera STEM. Ese es otro elemento. Entonces, ese es un reto importante. Y luego también hay otro que es que sea considerado como algo fundamental en la sociedad. Por ejemplo, la seguridad y medio ambiente es algo que las empresas están ya metido en el ADN de todas ellas. Está metido a fondo. Pues debería ser algo como una necesidad tan imperiosa como la perfección en seguridad y medio ambiente.
que los elementos de diversidad e inclusión estuvieran tan arraigados como eso. Entonces, en eso estamos trabajando y llevará tiempo, pero se conseguirá. Por ejemplo, no sé si es porque es por la convocatoria, ¿no? Pero no veo ningún hombre. Pasa siempre. En este tipo de charlas solamente vienen mujeres. Mujeres, pero para los hombres... Estoy segura que las que nos están escuchando, si pudiera levantar la mano, si pudiera levantar algún hombre la mano en streaming que nos esté escuchando, por este tipo de convocatorias, igual que te he dicho que a nivel de ponentes, serás desde luego de los únicos ponentes. Pues para los hombres deberían estar interesados porque es en su beneficio también, porque es una mayor riqueza para la sociedad. Entonces, eso necesitamos trabajar, ¿no? Pero yo estoy optimista porque poco a poco se va generando ese entorno. Aunque no sé si habéis visto que ha salido publicado Closing Gap, que es un clúster de empresas en el que está Repsol presente, que decían que a este ritmo lo conseguiríamos, me parece, no es una barbaridad, en 2045, una cosa así. Entonces hace falta avanzar más fuerte y más rápido. Hay que meterle un machucho. Pero yo creo, vamos, y por lo que nos han contado, al final es un tema de cambiar la mentalidad no solamente desde el ámbito empresarial, sino desde el ámbito educativo. Por eso nosotros aquí en la escuela es fundamental, en las etapas anteriores es fundamental, en los entornos educativos de los padres es fundamental. Seguimos con el tema de la formación profesional, que sigue generando un montón de oportunidades de empleo, de empleabilidad, y se sigue denostando tanto en hombres como en mujeres esas salidas. Claro, yo me imagino que cualquiera de vosotros que tenga una hija en edad de escoger una carrera o de empezar a trabajar, diga, papá, yo quiero ir a Repsol a trabajar en una torre en un país perdido, aislado del mundo, la misma situación para un hombre o para mujer. ¿Sigue habiendo esos sesgos por esa parte? Pues yo creo que sí, que se van a cambiar también. Hay un aspecto fundamental que está el aspecto del cumplimiento normativo y todas las empresas que tienen planes de diversidad e inclusión para que cualquier tipo de discriminación por edad, que no lo hablamos, por género, que eso no sea. Todavía yo me sigo encontrando y sigo publicando mucho administrativas, recepcionistas, o sea, todavía hay mucho sesgo. Todo eso yo creo que se está eliminando y creo que aquí tenemos la apuesta de 4 grandes empresas que están haciendo un cambio profundo para esta parte de integrar talento. No os olvidéis que aquí no hay género, que una empresa, aunque sea sostenible y aunque tenga la Agenda 2030 y los 17 objetivos, evidentemente tiene que tener el negocio, pero el negocio, la mitad de su negocio, la mitad de sus clientes es un talento diverso, con lo cual integrar en todos los niveles esa diversidad de género es algo de lo que seguimos hablando todos los años. Estoy segura que seguiremos hablando, pero desde luego que no debemos perder el foco, y aquí hemos tenido 4 grandes empresas que realmente apuestan no solamente por medidas concretas. Yo os aconsejo de verdad que entréis a conocerlas más por toda la parte de diversidad de género, de medidas concretas que tienen, pero sobre todo por algo que ha salido en todas ellas: sesgos inconscientes que tenemos todos y cada uno de nosotros, incluidas las mujeres, de decir, yo por qué voy a estudiar una ingeniería, o yo por qué voy a ir a una comida o a una cena, o yo por qué voy a trabajar en un sector o en otro que puede ser menos orientativo o menos que haya menos mujeres allí. Con lo cual, de verdad que ha sido un gran placer esta mesa virtual. Las conclusiones la va a hacer Cristina Tomás, Associate Dean of Strategic Planning and Administration, Marta González, profesora de EAE, experta en comunicación, Ana Ripoll, directora del Master Design Thinking Campus Barcelona, founder at Intuitiva. Bueno, supongo que podemos empezar, ¿no? Sí. Bueno, pues me tomo la palabra. Muchas gracias a todas por la participación. Y a modo de resumen, y un poco cogiendo el hilo de Tensum,
yo pienso que el futuro está en un cambio de mentalidad, pero en un cambio de mentalidad por parte de las familias cuando somos pequeños, porque esa educación sexista hace que al final actualmente no tengamos paridad porque no tengamos tampoco mujeres que estén preparadas para llevar un tipo de actividad o dirigir un tipo de empresas porque no tienen la formación adecuada, puesto que ya desde pequeños no han podido elegir o han elegido con ese sesgo o ese condicionante previo. Después también quería recalcar que afortunadamente estamos hablando de esto en este momento porque hemos nacido en un lugar del mundo en el que la situación es la que es, pero que si viviéramos en África seguramente estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta y muchísimo más atrasada de la que tenemos en la actualidad. Y por último, porque yo soy así de clara, concisa y no me enrollo mucho, sobre todo yo creo que es importante la colaboración, porque la visión es muy complementaria a la del hombre y la mujer y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que no es un mundo para hombres ni para mujeres, sino que es un mundo para las personas y para todos, en las que entramos todos, de color, edad, género y lo que sea. Muchísimas gracias. Marta, ¿quieres digo por orden, ¿eh? Gracias. Bueno, yo quiero comentar un poco la transversalidad y creérselo, que es uno de los retos que me gusta más porque nosotros tenemos mucho potencial, tenemos muchas posibilidades, pero a veces no nos lo creemos. Antes he comentado que cuando hay un estudio de la Unión Europea en el que dice que cuando se le un puesto a un hombre de cierta responsabilidad, no se lo piensa, a veces dice que sí. En cambio, las mujeres pensamos, lo haré bien, estaré a la altura, y a veces renunciamos, estamos mucho más preparadas que a lo mejor un hombre, pero esa especie de, no sé, de recato o de falsa, que no nos lo creemos, vaya, ya hay que creérselo, entonces ya está bien porque es la manera de tener que empoderarnos, ¿no? ¿Y cómo se llega a eso? Pues un poco como ha dicho Cristina, hay que formar desde la tierna infancia de que somos iguales, entonces la igualdad vendrá desde que no tendrá que distinguir, no, somos iguales, no me he parado a pensar. Ya que lleguemos a ese nivel, será fantástico, porque entonces tenemos que tener esto muy del Pleistoceno, pero todavía, a pesar de que cada año, cada poco, yo estoy en varios grupos de mujeres, estoy en personas que están en empresas que te dicen, sí, esto funciona así, pero luego en la vida más real no funciona así. Las mujeres a nivel más pequeñito o autónomas, porque hay muchas autónomas que no se creen, no solamente las que tienen un comercio o tienen una pequeña tienda, no, también pues las freelance, las abogadas, muchas profesionales liberales que no se creen que pueden hacer grandes cosas, que pueden llegar a tener una gran empresa, que pueden llegar a tener un buen proyecto. Y esto es importante. Entonces eso es creérselo y adelante. Lo del mentoring, quiero nada más comentar una cosa del mentoring, que lo del mentoring es curioso porque los mentorings están más enfocados a las mujeres que a los hombres. Necesitamos más que nos den el empujón a nosotros, por eso mismo que no nos dormimos, a nosotros que a los hombres. Y esto hay que cambiarlo, hay que darle la vuelta. Muy bien, pues a mí me gustaría decir solo dos cosas, y es que la primera es que a mí el término liderazgo femenino a mí me rechina un poco, ¿no? Un poco ha salido antes en Madrid, lo han comentado. Para mí el liderazgo no es una cuestión de género, es una cuestión del talento o de la actitud que tenga la persona. Entonces, creo que a mí me gustaría en el futuro hablar directamente de liderazgo sostenible y esta coletilla de femenino dejarla de lado, ¿no? Porque al final lo que hace es encorsetarnos y etiquetarnos y establecer unas expectativas y unas realidades que luego no son. Y por otro lado también me gustaría, y esto lo veo en las aulas y lo veo en mi trabajo diariamente, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántas chicas están estudiando en la universidad, están estudiando en las escuelas de negocio y luego cuando hablas con las empresas o estás haciendo proyectos allí, no están allí? Entonces, a mí me gustaría que de una vez por todas, todas nos atreviésemos a dar un paso adelante y que somos capaces de hacer cualquier cosa, sencillamente tenemos que proponérnoslo, ¿no? Y bueno, que somos igual de capaces que cualquier hombre y que juntos sumamos, ¿no? Esta sería mi conclusión. Desde la escuela siempre intentamos lanzar iniciativas en este día, no solamente para decir que las mujeres valemos mucho, que yo creo que ya lo sabemos todas y bastante, sino datos que muestran dónde hay déficit de talento diverso en determinados sectores, en determinadas posiciones,
os traemos empresas que apuestan realmente por esa diversidad de género y os mostramos a nivel de competencias, no solamente de funciones, que las competencias que a lo mejor más nos empeñamos determinados géneros en ser más efectivos, ser más productivos, que hay que hacer quizás un viraje hacia esas competencias relacionadas con el networking, con hacernos visibles. Lo comentaba antes con Magalí, que ha presentado y además es buena amiga y buena compañera, y me decía, Pilar, dice, yo es que me dedico a hacer muchas cosas y no las cuento en LinkedIn. Digo, ¿y por qué no las cuentas? No, claro, es que no tengo tiempo. Es que hay que contarlo. Es que no tenemos que esperar a que nadie venga y nos diga lo bueno que somos. Hay que contar y tenemos de verdad que yo creo que hacer un esfuerzo, y a lo mejor más las mujeres, no os digo que no, por esa parte de visibilizarnos muchísimo más. No esperemos a que nadie nos visualice o nos diga, ay, qué bien, o te voy a promocionar. Y luego termino con la parte de sesgos profesionales. Lo habéis apuntado los dos y allí también en Barcelona, y me parece esencial. No solamente tienen sesgos ellos, no, tenemos muchísimos sesgos nosotras de lo que se supone que para nuestra condición tenemos que hacer, se espera de nosotros, de nosotras, y creo que es hora ya de romper. Y quizás COVID-19 haya ayudado un poco, de los pocos beneficios que ha tenido, haya ayudado a movilizar esa parte de sesgos que es importantísimo para romper no solamente los techos de cristal, sino cualquier barrera que se nos ponga por delante. Así que muchísimas gracias, allá Barcelona igualmente. Nos hubiera gustado juntarnos mucho, estar todos juntos, pero tiene que ser así. Así que por favor os voy a pedir un aplauso para todos. ¿Alguna pregunta? Pero quería preguntar sobre qué sugieren sobre los sistemas educativos. Hola. Bueno, ¿qué sugieren sobre los sistemas educativos? O sea, el colegio o secundaria, creo que se le dice, ¿verdad? Pero bueno, esto es en todos los países. Yo soy de Honduras, por cierto, pero esto es en mi país, en Estados Unidos, en todos los continentes. Que bueno, sí, comienza en casa, pero ¿qué se sugiere para los sistemas educativos? Que al final es donde un niño y una niña pasan la mitad, o un adolescente y una adolescente pasan la mitad de su día. Y es donde, pues, considero que pueden tener bastante influencia. O sea que un niño pueda, o un adolescente pueda pensar o de una manera, sabes, como que no el sesgo donde no tenga tan claro la mentalidad de inclusividad, o una niña o adolescente, pues se le pueda inculcar que no es capaz, o lo contrario, que sí es capaz. ¿Qué sugerencias para el sistema educativo? Vaya pregunta nos has Sí. hecho tan difícil. No, muchísimas gracias. Bueno, si quieres yo empiezo un poco, ¿no? Porque yo trabajo en el mundo del marketing, pero trabajo en el punto de marketing más científico, ¿no? En toda la parte de Big Data, análisis de clientes y tal. Y hay muchas mujeres científicas que están allí. Y lo que se busca mucho en los colegios es ese role model. O sea, cómo va una chica y te demuestra que puede ser una matemática y que además puedes hacer, porque lamentablemente tienes carrera de ciencia, laboratorio, bata blanca, ¿no? Entonces dices, ¿pero por qué? Entonces van roles que te enseñan en los colegios que mola ser matemático, que mola ser biólogo o que les apetece. Entonces, todo ese proceso de educación en el colegio, yo creo que es muy importante, y ahí tenemos mucho trabajo nosotros, y sobre todo las personas que tienen carreras más científicas, ¿no? Que ir a los colegios, ir a las generaciones más jóvenes y tratar de enseñar que las chicas tenemos espacio allí, que podemos, que está bien y que se pueden hacer muchas cosas. Para mí es un factor educacional, ese es un elemento en esas etapas educacional del colegio, de los padres, mucho. De hecho, hay un libro muy bonito que se llama Cómo educar personas de éxito, que es de Emily Wozicki,
que habla mucho de cómo hacer esa educación. Se lo pasaré a Pilar para que, si quieres, cómo optimizar o hacer fluir el talento de los niños. Yo hace poco me estaban insistiendo en que hay muy pocos colectivos STEM para poder contratar aquí en España y en algunos países de Europa. Y me dijeron, sin embargo, en los países del norte de Europa hay muchas más niñas STEM. Y miré cuáles son. Hungría, Checoslovaquia, Eslovenia, Eslovaquia. Y empecé a indagar por qué. Y es porque en la época soviética, en los colegios, en base al potencial STEM, se decidían las carreras, sin el efecto educacional. Decían, tú tienes muy buena dotación para las matemáticas, venga, ingeniero. Y ese tema ya no existe, ese elemento, pero ha subyacido y es casi paritario. Entonces, ¿dónde no hay una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a su potencial STEM? Es un efecto que se va apagando en las niñas por un elemento que puede estar en la sociedad, en la educación. No sabría responder, pero me llamó mucho la atención ese dato. Barcelona, no sé si queréis comentar algo, si está bien sonido o no. Bueno, yo quería comentar, no sé si se me oye, que así como decías, que realmente los padres tienen ahí un peso más que yo creo que las escuelas está haciendo bastante bien, desde mi punto de vista. Pero hay una parte que sí que es bastante más incontrolable y tal, que ya no es como cuando estudiábamos nosotros, que es todo el tema de las redes sociales. Ahí sí que hay que hacer un trabajo brutal para controlar. Yo creo que por ahí es donde aprenden mucho los niños. ¿Quién no está un niño que coge la tablet y está viendo un vídeo de YouTube? Y la influencia que tienen los influencers y demás personas de las redes es un tema que sí que se debería tratar bien, cómo poder controlar que no haya este sesgo tan machista, digámoslo así. Sí, yo un poco para añadir a lo que habéis dicho, efectivamente es un tema muy de la educación, pero proyectos como el que nos ha explicado Joaquín y otros muchos que pueden surgir desde lo que son las organizaciones, trenzar alianzas a lo mejor dentro, no solo con las administraciones públicas, sino las organizaciones y las grandes compañías con otro tejido de asociaciones más pequeñas que están empujando desde su rincón y que a lo mejor tienen mucho que aportar en lo que están haciendo, y tejer esas alianzas para que también podamos impactar de alguna manera de forma más cercana en los colegios o en los institutos que localmente están más próximos a nosotros, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? ¿Qué tipo de...? Me parecía interesante el otro día en el déficit de mujeres en posiciones STEM. Me comentaba una empresa española que se llama Sepello, una aseguradora, que han hecho una iniciativa que me encantó. Pero estamos haciendo en la escuela un estudio referente a cómo es la transición de los senior de las empresas, que nos afecta porque sois muy junior, pero es un problema de un colectivo muy grande. Y nos comentaba Sepello que, claro, tenían dificultades en encontrar mujeres STEM jóvenes. Bueno, pero hay muy pocas, hay mucha demanda, hay empresas más atractivas. También yo creo que tenéis en general vuestra generación, que no olvidemos que los millennials suponen un 31,4% de la población del planeta, con lo cual sois la generación que va a cambiar el estado de todo. Yo confío muchísimo en vosotros, así que llegad pronto a puestos directivos en las empresas, porque de verdad que confío que vais a cambiar el estado de las cosas, ¿no? Pero comentaban que dicen, bueno, pues no encontramos mujeres STEM jóvenes, han hecho una iniciativa de mujeres STEM mayores de 45 años. Claro, dices, genial. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Vosotros a quién creéis que se le ocurre eso? ¿A un hombre o a una mujer? Decídmelo, por favor. ¿A quién se le ocurre? ¿A un hombre o a una mujer? La chica. Probablemente una mujer que esté en la misma situación, que le haya pasado. ¿A quién se le ocurre en una empresa muy
mío orientado a negocio, ¿quién va a contratar la energía? ¿Quién va a contratar? O sea, hay una serie de comportamientos a nivel de hábitos de usuario que ya están cambiando, con lo cual, de verdad, hay unas oportunidades enormes, enormes, y creo que hay un montón de iniciativas. Afortunadamente, todas las grandes empresas en España están apostando y tienen sus planes de igualdad y de diversidad, con lo cual es maravilloso. Hay unas oportunidades enormes en todos los que estáis estudiando. ¿A qué me quiero dedicar? Pues a implantar planes de igualdad, por ejemplo, en las pymes. Eso, consultor de igualdad tiene que ser una de las posiciones más demandadas, porque en nuestro tejido empresarial en España todavía hay muchas reticencias. Todo el tema de los sesgos que también ha salido, creo que son oportunidades magníficas. Creo que hay una pregunta. Sí. A ver, hola. Sí. Vale, buenos días. Buenas tardes, gracias por la charla. Yo tengo una pregunta y es, a mí me parece tanto en el tema de la sostenibilidad como luego a la hora de la igualdad, que a veces, como decía Elena, a lo mejor hay como un greenwashing, ¿no? Pues no sabría cómo decirlo en esta parte de la igualdad. Y entonces me gustaría saber qué cosas específicas, o sea, qué medidas y programas específicos están llevando a cabo las empresas para, digamos, para apostar por la igualdad de las mujeres. ¿Hay programas? ¿Se está dando? Imagino que no se está dando prioridad solo por el hecho de ser mujer, sino por las capacidades, pero que imagino que debe haber algo que cambie, porque a lo mejor antes, aparte de mujeres muy preparadas, había esos sesgos que decimos que no daban la oportunidad a la mujer de entrar ahí, y si ahora lo que queremos es cambiar, me gustaría saber qué se está haciendo específicamente. Gracias. Si quieres empiezo yo. En el informe había una cosa muy interesante sobre plan de sostenibilidad, qué dimensiones profundiza, y había 5 o 6 dimensiones. Y había una que era formación específica y establecer parámetros de seguimiento. Entonces nosotros, por ejemplo, en el plan de sostenibilidad nuestro existe una ambición de llegar en el 2025 a 35% de mujeres líderes. Tener paridad en los procesos de contratación. Porque ahora dices, no, pero tener paridad en los procesos de contratación es algo legítimo, porque en la sociedad hay paridad. Entonces es un elemento legítimo. Y luego acciones específicas, por ejemplo, mentoring, que es muy útil. Mentoring, y tenemos incluso mentoring cruzado, tenemos ahora mismo con Salesforce y con CaixaBank y a través de la Asociación Española de Directivos tenemos procesos de mentoring, donde mujeres líderes de Repsol hacen de mentoring de mujeres de estas compañías y viceversa. Esa es una medida, o sea, nosotros, siguiendo ese plan de sostenibilidad, que es un nivel de ambición que fija, tú dices, ¿qué voy a hacer específicamente aquí? En procesos en becas, por ejemplo, las 600, 700 becas que ingresan en Repsol al año, tenemos un criterio de paridad. Luego, en el indicador de potencial, sabéis que la carrera futura, muchas veces en los equipos de recursos humanos se sigue un elemento que se llama potencial. Bueno, pues analizamos si vemos algún sesgo en el potencial, porque el potencial es el que determina las opciones que vas a tener muchas veces de tomar posiciones. Entonces cuidamos lo que llamamos un pipeline de talento y cuidamos que haya elementos de paridad. Entonces tienes que tener esa guía constante porque tus objetivos de largo plazo están fijados. Y lo llamamos compromisos con los empleados. O sea, no es un compromiso con la compañía, es un compromiso con los empleados, porque todos los empleados de la compañía se merecen esos elementos. No es un tema ya solo de Repsol. Yo os confieso, es mucho más agradable trabajar en un equipo donde hay diversidad que en un equipo donde solo hay hombres o solo hay mujeres. Es un elemento de compromiso con los empleados. Entonces yo creo que es fácil detectar cuando hay greenwashing. Tú ves un plan de sostenibilidad que es muy genérico, que no profundiza y demás, bueno. Pero cuando va al fondo y sigue todos los pasos que venían en el estudio, te das cuenta de que sí está implementado. Y además los puedes descargar de las páginas web de las compañías, los puedes ver y enseguida te vas a dar cuenta del nivel de profundidad que tienen. Sí, y sobre todo eso, construyendo un poco en lo que dice Joaquín, aunque ha sido muy completo, es esa métrica específica y hasta cuándo está metida en el ADN, porque es verdad
que un PowerPoint aguanta cualquier cosa, ¿no? Pero ya cuando toda la organización, desde el nivel más alto, tiene métricas específicas en esto que se le hace seguimiento, ahí empiezas a hacer un poco la implosión de todo lo que es el proceso, ¿no? Y que pasa más allá. Un poco es lo que dice Joaquín, que no sea algo teórico, sino que hayan métricas concretas a las que se le hace seguimiento, que sean transparentes, porque, por ejemplo, en BP todas las métricas de diversidad tienen el compromiso de tener lo que es el accountability, que cada manager es responsable, pero también la transparencia. Entonces, detrás en la web está toda la transparencia de cómo son los grados y la distribución, perdonad, no solo por sexo, sino por cualquier tipo de diversidad, porque aquí estamos hablando porque hoy es el Día de la Mujer, pero cuando hablamos en una empresa al nivel global hay diversidad de cualquier tipo. Y luego también cómo se integra, ¿no? En BP, por ejemplo, los organismos, o sea, las redes de network de mujeres y de, por ejemplo, el BP Pride, que es el otro gran colectivo, somos empleados que participamos voluntarios. Entonces planteamos iniciativas y tal, y ya trabajamos con toda una estructura de diversidad e inclusión que sí es parte del organigrama, pero para las redes de mujeres somos voluntarias que trabajamos para mejorar nuestro entorno. Pues muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Yo, perdón, pero es que este tema me importa mucho. ¿Qué se está haciendo para educar al hombre en el tema de la igualdad de género? Porque creo que ha habido este año un gran despertar, especialmente para las mujeres, de educarnos y decir, hey, sí, tomemos un paso adelante, tengamos la ambición y tengamos la fuerza, pero ¿qué se está haciendo para educar al hombre también? Yo, si quieres, si me permites, voy a invertir un poco la pregunta. Es decir, ¿qué dejamos las mujeres hacer muchas veces a los hombres? Porque muchas veces yo creo que en el entorno de las empresas, toda la parte de sesgos, que se trabaja muchísimo desde muchas consultoras por la parte de sesgos que hay, claro, los comportamientos que hay en un hogar o en un colegio se heredan muchas veces a comportamientos que se reproducen en hogares, ¿no? Pero muchas veces, y en esta pandemia se ha demostrado con 2 personas teletrabajando, ¿quién tiene que preparar la comida? O quién tiene que ocuparse de los deberes de unos niños, o quién. Claro, ya no hay excusa si uno está en el trabajo o no físicamente, porque con el teletrabajo ha roto, creo que ha abierto un montón de, y lo hablábamos antes, ¿no? Ha abierto una perspectiva muy diferente a lo que significa la conciliación, a lo que significa el trabajo. Si uno tiene 2, tienen una reunión, ¿quién renuncia a tener esa reunión? Hay muchos aspectos que se han puesto en juego y creo que la propia... yo no creo si me permitís el meter un poco yo no creo en educar al hombre, yo creo que quien tiene que educarse es la mujer en dejar de hacer determinadas cosas que las asumimos como que somos nuestras. O sea, ir a una reunión en el colegio, ¿por qué tiene que ir la mujer? Pero realmente se asume. Entonces, creo que no es, o sea, la parte de educación es una parte de educación conjunta, ¿verdad? Es una parte de cambio de mentalidad o de cultura, que creo que lo han dicho también ahí en Barcelona, que incumbe más a la mujer que al hombre. O sea, es decir, si a mí me preparan todos los días la comida, como en mi caso, tengo muchísima suerte. ¿Lo voy a cambiar? Seguro que no. Que a mi marido le gustaría que fuera al revés, te aseguro que sí. Pero yo creo que también un poco hay que desmitificar que no solamente la educación está en el... Vamos, miro mucho a Joaquín porque por eso me gusta traer a talento diverso, ¿no? Para que también ellos opinen. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si de pronto ya se había contestado, pero ustedes hablaban respecto a los sesgos, ¿no? Que ya es de cada individuo también y que pues a veces se pasa por alto, es inconsciente. Entonces mi pregunta va, ¿las empresas están aplicando dentro de su cultura organizacional programas para que sus empleados también empiecen a cambiar ese chip? No solamente, pues obviamente sabemos que cuentan con programas para integrar e incorporar
mujeres, más mujeres, digamos en este caso, pero dentro de la cultura organizacional se están llevando programas que también ayuden como a romper con este sesgo. ¿Quieres empezar tú, Gloria? Antes yo. No, bueno, es Vale. igual. Bueno, nosotros tenemos un programa de liderazgo, que además es una dimensión de liderazgo que hemos mencionado antes, que nosotros tenemos en Repsol tenemos el liderazgo en 5 dimensiones. Y hay una de ellas, que es el liderazgo inspirador, que es el que nos hemos dado cuenta que hace falta trabajar más. Y hay una dimensión dentro del liderazgo inspirador que fomenta la diversidad y la inclusión como ventaja competitiva. Y en el programa de liderazgo que estamos trabajando hay 2 elementos que estamos incidiendo ahí, que es compromete y confía. Y en confía está el tema de fomentar la diversidad e inclusión. Ese por un elemento de formación. Luego es que se den cuenta que para la compañía es importante. Entonces les decimos unas frases que es pay attention, ask, care. Lo ponemos así en inglés porque tenemos un contexto geográfico multinacional, que es sé atento, estate atento, pregunta si tienes alguna duda y preocúpate. Porque los responsables de los equipos son los que necesitan preocuparse de generar ese elemento de diversidad. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros un equipo en el que hay 4 hombres y una vacante. Y se genera un proceso de selección. Hay argumentos que dicen, pero es que hay que escoger al mejor candidato. Pero si tú te preocupas, no individualizas el candidato a él solo, le contextualizas en el equipo donde va a estar. ¿Qué sería mejor en un equipo así? Para que se genere lo que hemos hablado antes, la diversidad, las diferentes formas de ver una misma idea, una mujer. Entonces, si tú estás preocupado por eso, ves, ¿dónde tengo mi vacante? Pues para esta vacante necesito una mujer, porque es donde va a generar esa chispa, ese elemento adicional de creatividad. Entonces, una vez que consigues eso, ya empieza a suceder. Y bueno, yo era un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que lo importante es que el panel sea diverso. O sea, y muchas veces pasa, ¿no? Cuando son puestos muy técnicos o como dices tú, muy maximistas, que se vienen muchos chicos, pues lo más fácil, viene la primera criba y dice, tenemos 5 candidatos, pero si garantizas que esos candidatos sean diversos, aunque verdad a veces a los de recursos humanos le da mucho dolor de cabeza, pero es traer un poco esa diversidad y a partir de allí, ya si un manager tiene toda el seniority que tiene, pues escogerá el que vale para el puesto y el que encaja mejor en el equipo y que le agrega más valor. Pero sí es importante eso. Y lo otro, ¿no? Tratar de que el panel de entrevistados sea diverso y el panel de selección también sea diverso, ¿no? Porque así te quita un poco reduces ese sesgo que existe. Fijaros que ahora con la automatización de los procesos de selección, que se dice que los algoritmos tienen sesgos, no, los algoritmos de selección no tienen sesgos, quien los tiene es quien los diseña y además analizan o proponen terna de candidatos en base a los resultados que han dado éxito en el pasado. Es decir, si para un puesto ha dado éxito, yo tengo unas variables, pues ha dado éxito por edad, ha dado éxito según un género, ha dado éxito según un departamento y en base a eso la criba la va a hacer por ahí y va a seleccionar en base a los sesgos que se ha determinado en el sistema, con lo cual es importantísimo poner la atención ahora mismo todas las compañías y me ha encantado y quizás un término que ha dicho Joaquín, o sea, un poquito de cuidado, o sea, poner cariño, yo no sé si que es cuidado, poner cariño, poner atención, pero fijaros, no por un tema de buenismo de las empresas, por un tema de negocio. Insisto, el 50% de la población tiene un género distinto y además de esos 50 hay un porcentaje muy amplio que son millennials, que ahora mismo son los que tienen los hábitos de compra y unos hábitos de consumo completamente diferentes. Con lo cual, el seleccionar equipos diversos, equipos inclusivos, no solamente por un tema de ostentar los mejores rankings en temas de reputación o ética, es un tema puro de negocio. El otro tema con el que quería concluir, si no tenéis más preguntas, es el tema de el problema no solamente están los demás o excusas para, o sea, mirémonos nosotras,
porque hay muchas veces que los propios sesgos, la propia parte de educación, la propia parte de decir, no, yo no voy a hacer esto, es nuestro problema, y yo creo que ya llevamos muchos años evidenciando y tenemos que romper esa parte de miedo, vergüenza, el que dirán, y atrever a hacernos las cosas. Si no hay más preguntas, voy a cerrar este evento. De verdad, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Barcelona también. Ha sido de verdad un placer compartir esta mesa híbrida, virtual y presencial, y estaremos encantados de, bueno, compartiremos el informe. Hay datos maravillosos y, bueno, además agradecer, por supuesto, a Magalí y a Elena, y autoras del estudio, el súper trabajo que han realizado. Así que muchísimas gracias a todos.